Bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la perfección del cristiano. Y para hablar acerca de la perfección del cristiano, vamos a estudiar la palabra aquí en el libro de Hebreos, que según la Biblia del Oso fue escrito por San Pablo de Tarso, y el día de hoy vamos a estar meditando en Hebreos en el capítulo 6. El escritor de los Hebreos aquí en este pasaje nos hace una comparación entre la madurez y la niñez. Nos hace una comparación entre el estar recién nacido como un niño, como un bebé que llega a la vida, que es una grande alegría, pero ese niño que llega a la vida va pasando el tiempo y va creciendo, y a la larga pues lo deseable es que alcance la madurez. Sin embargo, este proceso humano tan naturalmente se da en el cuerpo físico, que nacemos como bebés y poco a poco vamos creciendo hasta que llegamos a una madurez. Este proceso tan natural en el cuerpo físico no sucede tan naturalmente en nuestro cuerpo espiritual. Entonces, muchas veces cuando llegamos nosotros a los pies del Señor Jesús y nacemos espiritualmente, muchas veces por tantas razones que hay en la vida, no nos perfeccionamos, no maduramos espiritualmente. Y tan natural es el proceso en el cuerpo humano que nacemos, crecemos y maduramos, pero ese proceso tan natural no se da de manera tan natural en el cuerpo espiritual. Miren, aquí en Hebreos, un poquito antes del inicio del capítulo 6, el escritor nos habla acerca, y dice el subtítulo, advertencia contra la apostasía. Y apostasía es el hecho de que alguien que conoce a Dios retrocede y se vuelve al mundo. Y esto es lo que vimos en el estudio de los apóstoles, de cómo Judas, ya estando con el Señor Jesús, conviviendo con él, conociéndolo, y él vuelve sus ojos hacia las riquezas, toma las riquezas en sus manos y vende al Señor Jesús. Ya cuando él está dándose cuenta que lo que hizo no estuvo bien, entonces va con los ancianos y con los sacerdotes y les dice: yo ya no quiero el dinero, les regreso el dinero. Y ellos le dijeron: pues es tu problema, ya el error ya lo cometiste. Y este es uno de los casos más lamentables, el caso de la persona que viene al conocimiento del Señor Jesús y, pasado el tiempo, las circunstancias, termina dándole la espalda al Señor Jesús. Este es un asunto lamentable para las personas. Sin embargo, aunque el subtítulo de este pasaje dice advertencia contra la apostasía, realmente Pablo, o quien lo haya escrito, no está pensando en
amenazarnos, no está pensando en asustarnos o en meternos miedo. La idea del escritor es que cada uno de nosotros seamos perfeccionados. Y diría el apóstol Juan, ser perfeccionados en el amor. Y diría el Señor Jesús que enfoquemos primero el reino de los cielos y después todo lo demás. Esto es lo que busca el escritor de Hebreos. Dice aquí en el verso 11, acerca de esto, es decir, acerca en este caso de la perfección, tenemos mucho que decir y que a veces es difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Miren, el cuerpo humano, nace el bebé y se le empieza a dar su lechita y luego al tiempo se le empieza a dar su huevito y así va avanzando el bebé en el tiempo y en la alimentación va cambiando, porque primero no solo es la leche materna, ya después empieza a comer otras cosas, pero el niño va creciendo, va agarrando fuerza y llega el momento después de 15 o de 18 años que ya el cuerpo está completamente maduro. Pero aquí, hablando de nuestra vida espiritual, de nuestro ser espiritual, el escritor nos dice que nos hemos hecho tardos para oír. Ya hay una alerta, porque dice, hay muchas cosas que hablar y hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que aprender, pero si ustedes no escuchan, entonces no vamos a avanzar como quisiéramos. Y luego dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, es decir, debiendo de estar o de ser maduros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el escritor? Lo que nos está diciendo es que hay quienes han creído en el Señor Jesús, y después de creer en el Señor Jesús y después de que han probado la gracia, han probado la misericordia, han probado la fidelidad de Dios, después de eso, otra vez se hacen bebés espirituales. Y no ocurre ese proceso de maduración o de perfeccionamiento. Hay maneras de decir esto, dicen pues que se quedan enanitos espiritualmente, o aquí nos está hablando el escritor de alguien que está de alguna forma retrocediendo, es decir, que primero les pasa como a la mujer de Lot, primero ven hacia dónde los está queriendo llevar Dios y luego se voltean a ver el pasado. Y el Señor Jesús claramente lo dijo, que todo aquel que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Y por qué dice esto el Señor Jesús? Que el que mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Y por qué le pasó a la mujer de Lot esto? Que el ángel le dio la orden de no voltear hacia atrás y ella lo hizo, desobedeció. Y aquí dice entonces, debiendo de ser maestros, debiendo de ser expertos, después de tanto tiempo, aún tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, es decir,
lo más esencial de la palabra de Dios y tienen necesidad de que se les dé lechita en lugar de que se les dé su comida normal para una persona que ya maduró. Y todo, verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto, es inmaduro en la palabra de justicia, porque es un niño. Entonces, lo que no sucede en el cuerpo físico humano, sí sucede en el cuerpo espiritual. Que una persona, habiendo avanzado en la fe, habiendo avanzado en la gracia, en la misericordia, voltea sus ojos hacia lo pasado y se olvida de la gracia y de la misericordia del Señor. Esto es un estado delicado, es un estado preocupante para todos aquellos que somos hijos de Dios, porque en el cuerpo físico pues es muy difícil, es imposible realmente que una persona de 50 o de 60 años se regrese a tener su cuerpo de cuando tenía 1 año o 2 años. Eso es imposible, porque las leyes biológicas lo impiden. Pero en el caso de nuestro espíritu, que Dios nos da la libertad de amarlo, Dios nos da la libertad de darle el primer lugar en nuestra vida. Pero Dios no nos quiere a ninguno de nosotros a la fuerza. Ese es el detalle. En el cuerpo físico nosotros no tenemos lugar para elegir o para cambiar, que ahora ya tengo 62, 65 años, pues yo me quiero regresar a cuando tenía 15, eso no es posible. Pero lamentablemente en la vida espiritual sí sucede eso. Sí sucede eso, ¿por qué? Porque descuidamos esa gracia, descuidamos esa misericordia, descuidamos nuestro corazón y entonces caemos espiritualmente. Dice el verso 14, aún sigo en el capítulo 5, es el último verso: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el escritor nos está diciendo que el cristiano maduro, el Hijo de Dios maduro, en primer lugar tiene sus sentidos bien ejercitados, pero también sabe discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Quiere decir diferenciar. Entonces, el cristiano maduro tiene sus sentidos espirituales ya bien entrenados, pero también su mente sabe diferenciar entre el bien y el mal. ¿Y de qué sirve que podamos diferenciar entre el bien y el mal? Porque si somos hijos de Dios, vamos a buscar hacer el bien. Pero el Hijo de Dios no está obligado a hacer el bien. Hacemos el bien por voluntad propia, hacemos el bien por la gracia de Dios. Buscamos el amar a los demás por la misericordia de Dios. Buscamos amar a los enemigos por la misericordia de Dios. Buscamos estar en la casa de Dios por la gracia de Dios. Pero si nosotros nos descuidamos y preferimos ir a pasear, ver la televisión o cualquier otra cosa que estar en la casa de Dios, o preferimos hacer el mal o hacerle daño a los que están alrededor nuestro, esas decisiones a la larga van mermando, van destruyendo
la vida espiritual, van matando, contristando el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso es que nos dice, el que ya es maduro espiritualmente ya tiene sus sentidos ejercitados y sabe discernir entre el bien y el mal con el fin de que hagamos el bien. Y ahora sí, en el capítulo 6, en el verso 1 dice, de manera que, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Lo que el Señor quiere es que, así como humanamente maduramos, que de igual manera espiritualmente maduremos. Y este proceso de maduración es algo natural tanto en el plano físico como en el plano espiritual, pero es necesario que nosotros no estorbemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros estorbamos a la obra del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual va a ir en detrimento continuamente. Dejemos entonces los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son esos rudimentos? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es lo primero que se nos enseña cuando venimos al Señor Jesús, que es necesario arrepentirnos de las obras pecaminosas. También sabemos que somos salvos por la fe, y eso es lo más elemental, es lo más importante, es lo más sencillo que nosotros podemos comprender, entender, y que la fe en el Hijo de Dios nos da la vida eterna. Y luego habla de la doctrina del bautismo. Es necesario, es importante que seamos bautizados, por un lado en agua para dar testimonio, pero por el otro lado que seamos bautizados por el Espíritu Santo para que entonces empiece nuestro proceso de perfeccionamiento. Si no somos bautizados en agua y por el Espíritu Santo, no avanzamos en nuestra perfección, no avanzamos en nuestra maduración, en nuestro proceso de madurez. También nos habla acerca de la imposición de las manos. ¿Y por qué habla de la imposición de las manos? Porque por imposición de las manos es que se asignan ministerios, por imposición de manos es que hay sanidad. Y estos son las bendiciones de la gracia más elementales para los que hemos creído en el Señor Jesús. Pero estas cosas son bendiciones y privilegios que necesitamos nosotros tener bien claros en nuestra mente, en nuestro corazón, para saber a qué le andamos tirando, hermanos. Porque si no tenemos bien claro que lo que es el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, lo que es la imposición de las manos, si no tenemos bien claro lo que es la resurrección de los muertos y que también hay un juicio eterno, no sabemos a qué le andamos tirando, no sabemos qué es lo que nos va a pasar, no sabemos qué es lo que va a suceder. Va a haber un juicio eterno y es necesario que así sea. Va a haber una resurrección y es necesario que así sea, sea para vida o sea para muerte, pero vamos a resucitar. Y todos vamos a estar delante del Señor. Claro que algunos que seamos tenidos por digno por medio de nuestro Señor Jesucristo, podremos estar de pie delante del Señor. Pero el que resucite para muerte va a estar postrado completamente. Y todas estas cosas forman parte
de nuestro proceso de madurez. Y es necesario que nosotros tanto tengamos esto claro, como vivamos de acuerdo a estos principios y bendiciones elementales de la gracia de Dios, para que nosotros tengamos la confianza de que en el juicio final de cada uno de nosotros tendremos la manera de salir bien librados. De otra manera, vamos a resucitar para condenación, vamos a resucitar para muerte y vamos a salir perdiendo en el juicio final. Porque si el Señor Jesús no es nuestro abogado eterno, entonces no habrá manera de conseguir el perdón. Y esto se los he explicado también muchas veces. El Señor Jesús en la cruz pagó los pecados de todos, pasados, presentes y futuros. Pero aquel que por contumacia, por necedad, por orgullo o por cualquier otra causa no acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces va a ir al juicio y tendrá que enfrentar el juicio por sí mismo, sin abogado. Y sin abogado estamos perdidos. Necesitamos necesariamente ese regalo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, en el que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, pero además Él es nuestro abogado. Dice en el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que haremos? Viviremos de acuerdo a la perfección, a la santidad, al amor de Dios, poniendo en primer lugar a Dios en toda nuestra existencia. Y eso implica darle el primer lugar a Dios en nuestro tiempo. Implica darle el primer lugar a Dios en nuestros pensamientos. Implica darle el primer lugar a Dios en nuestras actividades. Y luego dice en el verso 4, está haciendo la comparación entre la madurez y la inmadurez, entre el niño y la persona adulta. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, es imposible que recaigan. Es imposible que recaigan. Aquí nos está diciendo el escritor, el inexperto necesita que se le esté enseñando el arrepentimiento, necesita que se le esté hablando de la fe en Dios, necesita que se le hable de los bautismos. El inexperto necesita la imposición de manos y acordarse de que va a haber una resurrección y que va a haber un juicio eterno. Y nos dice, por el otro lado, el que es maduro ya tiene sus sentidos ejercitados para percibir a Dios, pero también sabe discernir entre el bien y el mal. Ahora, de los que somos en algún momento inexpertos o los que somos maduros, de alguna forma todos, inexpertos o maduros, hemos sido iluminados por Dios. Y si hemos sido iluminados por Dios, entonces hemos recibido el don celestial de la gracia, de la misericordia, de la salvación. Hemos sido partícipes, es decir, que el Espíritu Santo vive en nosotros. También hemos recibido la buena palabra de Dios. Y hemos recibido también los poderes del siglo venidero, el poder del amor pleno, el poder de la salvación plena. Todo eso hemos recibido, sea que seamos unos niñitos espirituales o que ya estemos maduros, pero hay hombres y hay mujeres siendo maduros que se regresan por descuido espiritual, y hay otros
que no solamente se regresan a ser niños, sino que ya de plano se mueren. Y después de que se murieron y que el Espíritu Santo los ha abandonado, dice aquí el escritor, es imposible que otra vez quieran volver a empezar. Eso ya no se puede hacer. Lo que nos está diciendo el escritor es que es necesario que continuamente, constantemente, que todos los días, que todos los instantes de nuestra existencia le demos el primer lugar a Dios. Dice en el verso 6, es imposible que recaigan, es imposible que sean renovados otra vez para el arrepentimiento, es imposible que otra vez crucifiquen para sí mismos el Hijo de Dios, y es imposible que otra vez expongan al Hijo de Dios para el vituperio. Es imposible. Es imposible. No podemos estar haciendo esto nosotros cada vez que se nos ocurra, porque esta es una ley espiritual. El que es hijo de Dios y voltea a ver al pasado, se regresa al pecado, se regresa a la maldad. Ese ya no puede seguir vituperando al Señor Jesús. Y luego nos da otro ejemplo, aparte de el niño y del adulto, ahora nos da el ejemplo de la tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Aquí lo que nos está diciendo es que una tierra fértil, que recibe la lluvia, da fruto, y luego el dueño recoge el fruto, y luego ¿qué hace el dueño? La vuelve a preparar. O sea que, en otras palabras, el dueño cuida de su tierra. Pero si esa tierra recibe la lluvia, y la lluvia pues es la gracia, el amor, la misericordia de Dios, y si una tierra recibe todas las bendiciones de la lluvia, pero no da fruto, ¿qué es lo que le va a pasar? Van a llegar con el cerillo y le van a prender para quemar todo. Entonces, esto es de lo que nos está hablando, y esa es otra manera de entender, de comprender. Primero nos dice, mira, cuando uno nace espiritualmente es uno niño, pero después es necesario que al ejercitar los sentidos vayamos perfeccionándonos y vayamos madurando. Ahora nos dice, mira, vamos a pensar que somos un terreno y que estamos recibiendo todas las bendiciones de Dios, y a cambio de todas las bendiciones de Dios que recibimos, pues algún fruto tenemos que dar. Si damos el fruto, entonces quiere decir que sería una tierra fértil, y si no damos el fruto, quiere decir que seríamos una tierra estéril. Y si es una tierra fértil, pues a la tierra fértil se le cuida y se le atiende y se le da más agua para que dé más fruto. Pero si eres una tierra estéril, entonces lo único que esperamos pues es ser cortados o ser echados al fuego. Dice el verso 8, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Y esto es algo que ni siquiera debería de pasar por nuestra mente, ni siquiera como hijos de Dios. Si ya recibimos todas las bendiciones, toda la gracia, toda la misericordia de Dios, pues ahora lo natural es que demos fruto del Espíritu, no que estemos pensando en que, ay, ojalá que no me toque ser quemado, porque el que piensa, ay, ojalá que no me toque ser quemado, pues es porque va a ser quemado. O sea, la simple duda ya nos está dando la indicación de lo que va a suceder con la persona. Verso 9, pero en cuanto a ustedes, amados,
estamos persuadidos de cosas mejores. Por eso es que les digo, no es que el escritor quiera amenazarnos, más bien nos está hablando de lo que no debería de suceder con nosotros. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, y por eso es que hablamos todas estas cosas, porque estamos convencidos de que tenemos la salvación. Estamos convencidos de que Dios está con nosotros, de que su Espíritu está con nosotros. Entonces ahora nuestra tarea es fructificar, prosperar, fructificar para el Señor Jesús. Verso 10. Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Una forma de dar fruto que aquí nos está diciendo el escritor es que hemos de servir. Hemos de servir. Y pues esta es una tarea de las mamás, ¿verdad? Toda mamá sirvió la comida, pero no solamente se trata de servir la comida, se trata de servir a todos aquellos que necesitan la palabra de Dios, a pesar de que no la quieran recibir. Porque como estamos inclinados al pecado y a la maldad, pues la mamá le puede decir al hijo, hijo, necesitas a Dios, y el hijo, ¿qué va a contestar? Yo así estoy bien. O sea, no le dicen que no, nomás dicen, yo así estoy bien. Pero nosotros sabemos que el Señor quiere el primer lugar en nuestras vidas. Y así, de manera que todos, seamos hombres o seamos mujeres, el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De igual manera, así el Señor quiere que nosotros sirvamos a los demás para dar nuestra vida por otros, para que se salven. Verso 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Miren, en Ezequiel se nos habla del mensajero obediente y del mensajero desobediente, y se nos habla también del justo que sigue siendo justo y del justo que deja de ser justo, y nos habla también del injusto que se hace justo y del injusto que también sigue siendo injusto. Pero lo que nos dice ahí en Ezequiel es que si el justo se olvida de su justicia y se vuelve injusto, entonces su justicia primera no le va a servir de nada. Pero también nos dice que el injusto que reconsidere y deje su injusticia y ahora tome la justicia de Dios, la injusticia inicial no se le va a tomar en cuenta. Y esto es algo que aquí nos está diciendo claramente la palabra del Señor. Dice, si ustedes sirven y deciden dejar de servir, entonces todo ese servicio inicial ya no les va a ser tomado en cuenta. Por el contrario, si ustedes sirven y siguen sirviendo, a pesar de los pesares, a pesar de las situaciones que vayan atravesando, entonces dice aquí que el Señor quiere que nosotros seamos solícitos y que seamos serviciales. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra existencia. Aún me acuerdo cuando yo era niño que conocía y llevábamos a sus casas a hermanas viejitas que venían a la iglesia, y decían las hermanas viejitas, pero pues es que yo ya no puedo hacer nada. Pues sí, ya no podían servir las mesas, ya no podían barrer, ya necesitaban ayuda para caminar. Pero esas ancianitas, me acuerdo que eran las hermanas que más oraban en la iglesia.
Entonces servían de algo las hermanas y atendían una necesidad real de la iglesia, que es una necesidad de oración. Y esto es lo que dice esta palabra. Dice: deseamos que cada uno de ustedes, de nosotros, mostremos la misma solicitud hasta el último día de nuestra existencia, para la plena certeza de la esperanza. No podemos decirle al Señor: ya me cansé, porque el Señor no se cansó. No podemos decirle al Señor Jesús: pues que vaya otro. No, nosotros tenemos ese privilegio de servir al Señor y de no. Dice aquí finalmente, dice: no se hagan perezosos, sino imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice: no nos hagamos perezosos. El que mucho sirve tiene el riesgo de cansarse y tiene el riesgo de perder su galardón. Pero el Señor quiere que seamos firmes, solícitos, serviciales hasta el último día. Y pues no hay nadie tan pobre que no pueda hacer una oración. No hay nadie tan pobre que no pueda dar una palabra de aliento. No hay nadie tan pobre que no pueda venir a la casa del Señor. Todo eso es servicio voluntario. Nuestra presencia es una ofrenda para el Señor. Y el Señor quiere que seamos solícitos hasta el último momento. Vamos a orar para terminar. Señor, la verdad sí es cierto que como personas físicas nacimos como bebés y después maduramos. También es cierto que la tierra, cuando recibe la lluvia, da su fruto. Pero espiritualmente no siempre es así. Porque a veces nos descuidamos o damos el lugar a otras cosas. A otras cosas que son buenas. Pero lo mejor, Señor, es estar contigo. A veces nos preocupamos más de nuestra comodidad. A veces nos preocupamos más de nuestra familia y a ti te dejamos hasta el último lugar. Pero en este día, Señor, te rogamos que así como nos has dado el privilegio de servir en la sociedad, de servir en nuestro hogar, de servir en tu casa de oración, que así como tú, Señor, nos has dado ese privilegio de servir, que también nos des las fuerzas, que nos des la entereza, que nos des el ánimo, para que con solicitud, para que con alegría sigamos sirviendo hasta el último día de nuestra existencia. Porque ahí está nuestra esperanza. Porque ahí está nuestra bienvenida a la ciudad celestial. Padre, yo te ruego que nos perfecciones en tu amor, que nos perfecciones en tu gracia, que nos des la madurez que necesitamos cada día para servirte con alegría, sabiendo que las recompensas vienen de ti, porque tú no olvidas lo que hemos dedicado de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro descanso para ti. Gracias, Padre, te damos en Jesucristo tu Hijo. Amén.